Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Fabián era un laico cuando fue elegido papa. Durante su pontificado se destaca la organización de la Iglesia de Roma, el cuidado de las tumbas de los mártires y la evangelización de las Galías. Gran administrador y defensor de la doctrina. Fue una de las tantas víctimas de las persecuciones del emperador Decio en el año 250 y enterrado en las catumbas de San Calixto Sebastián. También fue ejecutado, pero bajo el imperio del Domiciano en el año 400, amigo del emperador. Sin embargo, ayudaba constantemente a los cristianos y se dedicó también a la tarea misionera, logrando la conversión de varios soldados. Cuando el emperador se enteró de su actividad, se sintió particularmente traicionado en la familiaridad brindada. La leyenda cuenta que murió atado a un árbol y ejecutado a flechazos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en esta segunda semana del tiempo ordinario. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ore por Yahu bereko yande yara ore por Yahu bereko yande yara ore por Yahu bereko Jesucristo
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor gobiernas los cielos y la tierra, escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. El Señor dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl, si yo lo he rechazado para que no reine más sobre Israel? Llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Samuel respondió: ¿Cómo voy a ir? Si se entera Saúl, me matará. Pero el Señor replicó: Llevarás contigo una ternera y dirás: vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invitarás a Jesé al sacrificio, y yo te indicaré lo que debes hacer. Tú me ungirás al que yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a su encuentro muy atemorizados y le dijeron: ¿vienes en son de paz, vidente? Sí, respondió él. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, Samuel vio a Elías y pensó: seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel: no te fijes en su aspecto, ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: ¿tampoco a este ha elegido el Señor? Luego hizo pasar a Samá, pero Samuel dijo: tampoco a este ha elegido el Señor. Así Jesé hizo pasar ante Samuel a 7 de sus hijos, pero Samuel dijo a Jesé: el Señor no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel preguntó a Jesé: ¿están aquí todos los muchachos? Él respondió: queda todavía el más joven, que ahora está apacentando el rebaño. Samuel dijo a Jesé: manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue aquí. Jesé lo hizo venir, era de tez clara, de hermosos ojos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque es este. Samuel tomó el frasco de óleo y lo ungió en presencia de sus hermanos. Y desde aquel día, el Espíritu del Señor descendió sobre David. Samuel, por su parte, partió y se fue a Rama. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Encontré a David, mi servidor. Encontré a David, mi servidor. Tú hablaste una vez en una visión y dijiste a tus amigos: impuse la corona a un valiente, exalté a un guerrero del pueblo. Encontré a David, mi servidor. Encontré a David, mi servidor, y lo ungí con el óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga poderoso. Encontré a David, mi servidor. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Yo lo constituiré mi primogénito, el más alto de los reyes de la tierra.
encontré a David mi servidor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y con ustedes. tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado, en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen el sábado lo que no está permitido? Él le respondió: ustedes no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre, cómo entró en la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió y dio a sus compañeros los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes. Y agregó: el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. De manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, lo que estamos nosotros leyendo aquí, estamos meditando en este día de nuestra Eucaristía, es sobre la ley y la libertad como nosotros tenemos que obrar ante la ley. Aquí Jesús justamente nos trae una novedad demasiado grande, queridos amigos. Para el cristiano, para el cristianismo, el seguimiento de Jesucristo, la ley es esencial y fundamental. Jesús dice: yo no vine a abolir la ley. Ñaña tende poner ahí vean. Niñemos ave que cualquier cosa ya pues haya pisoteaña, cambia pa, entonces los 10 mandamientos, de acuerdo a nuestra conveniencia, porque estamos en la pechagua, oye pues allá va. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir un sábado, verdad? El sábado, el Shabbat, el día de descanso tan importante. Pero cuando le dicen por qué en sábado hacen lo que no está permitido, él no me permitía. Upea la pregunta entonces la olla pues de Llana y los discípulos, ¿verdad? Sin embargo, aquí le da a entender Jesús que la vida, y hay algunos elementos esenciales y fundamentales que pasan y que están por encima simplemente de una ley, o mejor dicho, de una ritualidad, ya ponte porque ya puedo apenas ya me es sentido incluso. Y por eso aquí les da ese ejemplo. Miren lo que sucedió incluso con David. Y coste que David es demasiado importante para ellos, así que ya pues sacata mante ahí, o en tu ponata mante, evalo ya puede David. Y dice que él llega con sus compañeros y se vio obligado a pedir el pan consagrado que estaba permitido solamente para los sacerdotes comer. Y justamente se va junto a Abiatar, ¿verdad? Y está ahí, en el libro de Samuel, lo que pasa con David, cuando es perseguido por Saúl justamente. Se va y le pide a este sacerdote. E incluso sacerdote Yucata y David le va, Saúl después no le va a perdonar por el hecho de permitirle, dice a David, que se escape de sus manos. Pero queridos amigos, aquí también hay algunos elementos mucho más esenciales, es decir, quiero misericordia, quiero amor, quiero que ustedes vean lo esencial y lo fundamental del hombre para que el hombre pueda cambiar. Anila yapitareinte en la ley o quedar simplemente en las normas y después estamos matando al hombre, pero desde lo más profundo de su ser. Entonces, el sábado ha sido hecho para el hombre. Termina con esta sentencia. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo fundamental? ¿Hacia dónde tenemos que nosotros apuntar día a día en nuestro caminar cristiano?
El sábado ha sido hecho para el hombre. Y no es que el hombre ha sido para el día sábado. El sábado, el Shabbat, el día de descanso, ese día es consagrado, pero es el hombre el que consagra ese día especialmente para rendir culto a Dios. ¿Entienden? Es decir, en primer lugar tiene que estar la actitud nuestra. Y andigo entonces la Yahweh Kuara Peñane Apetumbe, Yahweh Kuara Peñandere Koebe, el deseo de acercarnos, de alabar, de bendecir a Dios, de agradecerle. Y andigo Peñande ni ay, o sea, pe, awi lleve me ella me evara Peñande yara va lleva. Awi lleve me ella me eta aina. Eso va a depender de nuestra propia actitud. Ella bañandejina, ella bañandeña mañana, ella bañande ya los bienes y las riquezas que Dios nos ha dado. En la medida en que entendemos esto, queridos amigos, entonces todo lo demás es secundario. ¿Por qué? Y porque al amar a Dios, al respetar a Dios, al temor de Dios, como ya añade la Biblia, Isaías capítulo 11 también te habla de esto, ¿verdad? La característica esencial que tiene que tener el hombre es lo que después te va a hacer actuar concorde a lo que Dios te está pidiendo, para que llegues a ser feliz y para que te puedas realizar como persona. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que en la tarea evangelizadora priorice siempre las necesidades concretas de las personas y de los pueblos, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por las autoridades de nuestro país, para que asistan a los pobres y luchen contra el hambre que impera en nuestra sociedad, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestras familias, para que sean santuarios de la vida, donde se respetan a las personas por su dignidad, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar y lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, porque cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se lleva a cabo la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Jesucristo, Señor nuestro, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo
Yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Oración final. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, alimentados del mismo pan del cielo, permanezcamos siempre unidos por el mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Hoy quiero cantarte, Señora de los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, Madre de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios. Cuando te cansas en el camino, cuando la vida te haga llorar, clama a la Virgen, ella es tu madre, y canta conmigo este cantar. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a